Era una noche cualquiera en Chicago y James Peterson, un analista financiero exitoso, había terminado un largo día de trabajo. El tráfico en las calles era denso, pero ya casi al final de su jornada, la sensación de llegar a casa lo envolvía como un refugio, un espacio donde podría desconectar. La luz de su apartamento estaba apagada, pero la puerta de la cocina estaba entreabierta, algo inusual. El sonido del ventilador de la nevera se escuchaba en el pasillo, una melodía conocida que usualmente lo tranquilizaba. Sin embargo, esa noche algo estaba fuera de lugar. Al acercarse a la cocina, lo vio. El silencio que lo rodeaba parecía más pesado que nunca, como si el aire mismo estuviera tenso. Allí estaba ella, Sophie, su esposa de 8 años, abrazada de manera tan natural y cercana a Robert, su colega de trabajo. Estaba en ese momento perfecto, justo en el punto donde todo lo demás se desvanece, y James no pudo hacer nada más que observar. El roce de sus cuerpos, los ojos de Sophie cerrados con una suavidad inusual, el delicado movimiento de su cuello cuando Robert se acercó a ella. Fue como si el tiempo se detuviera, y entonces, como si no fuera suficiente, se dio el beso. Un beso corto, pero suficiente para perforar la realidad que James conocía. La escena que tanto había temido, aunque nunca realmente la había imaginado, se desplegaba frente a él. Por un segundo, James se quedó paralizado en la puerta, sin poder mover un músculo. El aire frío de la noche parecía filtrarse dentro de él, enfriando su corazón. No podía creerlo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que algo tan evidente le pasara por alto durante tanto tiempo? No había palabras que explicarían lo que sentía en ese instante, solo la vacuidad, la traición. Sophie, al notar su presencia, reaccionó como si nada hubiera pasado. Su mirada no se encontró con la de él. Parecía ausente, desconectada, como si todo esto fuera una rutina de la que él no formaba parte. James no es lo que parece, dijo con una calma que rasgó su paciencia. Su voz, tan suave, tan fría, pero sus palabras no hacían más que agregar una capa de incredulidad sobre lo que ella veía con sus propios ojos. James sintió la punzada en su pecho, pero no había espacio para gritar ni para exigir explicaciones. El dolor era tan profundo que le impedía reaccionar. Las palabras de Sophie se desvanecieron en su mente. En ese preciso momento, él entendió algo. Ya nada sería igual. ¿Por qué? Fue lo único que logró articular, pero ni él sabía a quién se lo preguntaba. Sophie no respondió, y en su silencio James comprendió que todo había cambiado. Ya no había vuelta atrás. En ese instante se dio cuenta de que la verdad lo estaba abrazando con la fuerza de una marea, y que todo lo que había creído hasta entonces era una mentira que ya no podía ignorar. Cuando cerró la puerta detrás de él y entró en la habitación, el sonido de la ciudad se desvaneció. Solo quedaba el ruido ensordecedor de su mente.
Su vida había dado un giro inesperado, y aunque no sabía qué haría después, sí sabía una cosa con certeza: no podía seguir viviendo en la misma mentira. James no podía dormir. La cama que alguna vez compartió con Sophie ahora le parecía ajena, como si hubiera dejado de ser suya hacía mucho tiempo. Cada rincón de la habitación le recordaba momentos que ya no existían, momentos que en su mente se habían transformado en una mentira. La imagen de Sophie y Robert seguía grabada en su cabeza, repetitiva, como una película que no podía apagar. El beso, el abrazo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena en su mente como si fuera un loop interminable. Su mente, atrapada en una maraña de pensamientos, le ofrecía solo dos alternativas: confrontarla o marcharse. Pero lo que más le costaba entender era cómo ella había sido capaz de mirar a los ojos de alguien a quien había prometido amor eterno. Cómo había podido compartir algo tan íntimo con otro ser cuando todo lo que él le dio fue su confianza. Algo dentro de él se rompía lentamente, y con ello se desmoronaba la idea de lo que pensaba que era su vida. Despertó al día siguiente con la sensación de que algo había cambiado en su interior. No sabía si era por el enojo, el dolor o la decepción, pero ya no sentía la misma conexión con Sophie. Había algo en su mirada, en su forma de caminar, que le parecía vacía, como si las piezas que una vez encajaban perfectamente entre ellos ya no pudieran volver a unirse. James lo sabía, aunque no quería aceptarlo. Su relación ya no era lo que había sido. A esa altura, Sophie trató de acercarse a él con una actitud que a James le pareció vacía. Sabía que sus palabras carecían de valor. No necesitaba que le explicara lo que ya había visto, lo que ya sabía. Pero ella insistió, como si él pudiera perdonarla simplemente porque era su esposa. Las palabras de Sophie salieron rápidas, apresuradas. No fue nada, James. Fue solo un error, un momento de debilidad, nada más. Te amo. Esas palabras, en su mente, resonaban como una burla. Amor. ¿Qué clase de amor era el que ella ofrecía en ese instante? Un amor que se derrumbó al primer tropiezo. Un amor que no valía lo suficiente como para resistir las tentaciones de alguien más. La pregunta estaba ahí, flotando entre ellos, aunque nadie la dijera en voz alta. Sophie se acercó, tocándole el brazo con esa familiaridad que aún conservaba, pero James dio un paso atrás. No podía, no quería. La distancia entre ellos, aunque física, ahora era emocional. Y lo peor de todo era que él no podía entender por qué había permitido que todo llegara tan lejos. James susurró su nombre, como si eso pudiera hacer que todo volviera a ser como antes. Pero en sus ojos, James ya no veía a la persona que había conocido, sino una desconocida, una extraña. Y aunque él amaba a esa mujer con la que había compartido tantos momentos, ya no podía confiar en ella, ya no podía creer en lo que ella representaba. El tiempo
pasó lentamente. La noche siguiente, Sophie le dejó una carta sobre la mesa de la cocina. Él la miró durante varios minutos, sin atreverse a abrirla, como si al hacerlo estuviera rompiendo el último vestigio de lo que alguna vez fue. Finalmente, sus dedos temblorosos rompieron el sobre y leyeron las palabras escritas. Lo siento. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas lo que significas para mí. Si decides quedarte, lo haremos juntos. Te prometo que cambiaré. James dejó la carta a un lado, mirando al vacío. ¿Era esa una solución? ¿Era ese el final de todo? La pregunta se quedó flotando en el aire, pero él aún no tenía las respuestas. Y mientras el sol comenzaba a ponerse por la ventana de la cocina, con los colores cálidos del atardecer reflejándose sobre su rostro, se dio cuenta de algo importante. Ya nada sería igual. ¿Qué haría ahora? ¿Aceptar la carta, las promesas vacías o simplemente alejarse? Pero, por encima de todo, una única pregunta seguía rondando en su cabeza. ¿Cómo pudo todo esto haber sucedido sin que él lo viera venir? Una sensación extraña de desconfianza se apoderó de él y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que lo que más temía no era el fin de su relación, sino lo que realmente había, porque ahora, más que nunca, no podía confiar ni siquiera en su propia percepción. James despertó tarde esa mañana. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, pero en lugar de sentirse reconfortado, esa claridad solo le hizo pensar que el mundo seguía girando, mientras él estaba atrapado en un túnel oscuro de emociones contradictorias. A su lado, Sophie ya no estaba. No había rastro de su presencia, solo una leve fragancia que aún flotaba en el aire, como un vestigio de lo que alguna vez fue su hogar. En silencio, se levantó de la cama y caminó hacia la cocina. La carta seguía allí, sobre la mesa, como una promesa rota. James la miró un momento, pero no la tocó. No estaba listo para enfrentar sus palabras. ¿Qué importaba lo que Sophie dijera ahora? Ya no podía creer en nada de lo que saliera de su boca. En ese instante, el sonido del timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. James frunció el ceño, sin saber qué esperar. Cuando abrió, se encontró con Robert, el mismo Robert que había visto en sus recuerdos en ese instante fugaz que lo había marcado como una daga en el corazón. El hombre que había sido su amigo, el hombre que había traicionado su confianza de la manera más cruel. James, necesito hablar contigo, dijo Robert con tono grave, pero James no estaba dispuesto a escuchar más excusas. No esta vez. Lo invitó a entrar, aunque su mente estaba llena de preguntas que no podía resolver. ¿Qué
quería Robert de él ahora? ¿Qué podía decir que lo haría cambiar de opinión sobre todo lo que había pasado? Pero antes de que pudiera formular alguna palabra, Robert habló de nuevo. Lo siento mucho, hermano, dijo, mirando hacia abajo, como si le costara asumir lo que había hecho. Sé que no hay forma de arreglar lo que pasó, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención. Lo que pasó con Sophie fue un error del que me arrepiento profundamente. James se quedó en silencio observando a Robert. Era difícil creer que este hombre estuviera realmente arrepentido. Su mente le decía que debía odiarlo, que debía hacerlo pagar por lo que había hecho. Pero una parte de él aún se aferraba al recuerdo de los buenos momentos que habían compartido. El dolor era más grande que la rabia, pero la herida estaba demasiado fresca para comprender todo lo que sucedía. Robert, no tienes idea de lo que has hecho, murmuró James finalmente, su voz quebrada. No solo me traicionaste a mí, sino que destruiste algo que pensé que era irrompible. Mi confianza en ti, en Sophie, en todo. Robert suspiró. Sus hombros se encorvaron como si el peso de sus propias palabras lo hubiera derrumbado. Pero no fue eso lo que hizo que James sintiera una punzada en el pecho. Fue algo que vio en los ojos de su amigo, algo que no esperaba, un brillo de angustia, una incertidumbre. Robert no estaba tan seguro de sus decisiones como quería parecer. La culpa lo estaba devorando por dentro. James, no sé si alguna vez podré arreglar esto, dijo Robert con voz temblorosa. Solo quiero que sepas que nunca quise que esto llegara tan lejos. James miró a su amigo en silencio, buscando algo en su mirada, y fue entonces cuando entendió algo que no esperaba. Robert no solo estaba arrepentido por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho antes. La inseguridad, el vacío que ambos sentían, los había llevado por un camino del que no sabían cómo salir. Pero lo más impactante no fue eso. Fue lo que Robert dijo a continuación con un tono tan grave que casi hizo que el corazón de James se detuviera. Pero hay algo que necesitas saber. Algo que Sophie no te dijo. No fue solo un error. Algo más sucedió. Algo que ni ella ni yo nos atrevemos a contarte. James se quedó inmóvil, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. La revelación de Robert lo había dejado helado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué más había detrás de todo esto que aún no sabía? Antes de que pudiera preguntarle más, Robert dio un paso atrás, como si hubiera dicho más de lo que debía. Solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí, dijo, antes de irse por la puerta, dejando a James con una mente llena de caos. James cerró los ojos y respiró profundamente. ¿Qué significaba todo eso? Y más importante aún, ¿qué iba a hacer con lo que acababa de descubrir? La incertidumbre, más que la rabia, lo invadió ahora. Había una verdad más grande, algo oculto en las sombras que nadie quería revelar. La pregunta que resonaba en su mente era la más aterradora de todas. ¿Qué secreto estaba ocultando Sophie? James se sentó en el sillón, mirando la carta que Sophie había dejado sobre la mesa.
Aunque la había leído 1000 veces en su cabeza, aún no podía entender por qué ella había tomado esa decisión, por qué había permitido que todo llegara a este punto. Todo parecía una pesadilla que no podía despertar. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Sophie, un simple texto, pero suficiente para hacer que el corazón de James diera un vuelco. ¿Podemos hablar ahora? Era todo lo que decía. Pero el tono, aunque breve, transmitía una mezcla de esperanza y desesperación que James no pudo ignorar. Por un momento pensó en ignorarla, en seguir adelante sin ella, pero algo en su interior le decía que debía enfrentarla, que necesitaba entender. Con una respiración profunda, respondió al mensaje: sí, espero en casa. Media hora después, la puerta se abrió. Sophie entró con pasos titubeantes, su rostro reflejando la misma inseguridad que él sentía. Los dos se miraron en silencio durante unos segundos, como si las palabras pudieran romper la frágil conexión que quedaba entre ellos. Sophie cerró la puerta detrás de sí y se quedó allí, de pie, esperando que él hablara primero. ¿Por qué? Fue lo único que James logró decir, su voz rota y vacía. ¿Por qué todo esto, Sophie? Ella lo miró fijamente y por un momento James pensó que quizás ella también quería respuestas, que también había sido consumida por la misma confusión. Pero al final Sophie dio un paso hacia él y comenzó a hablar con una voz temblorosa. No sé si hay una respuesta que valga la pena, James. Yo no quería que las cosas sucedieran así. Nadie planea destruir lo que más quiere. Nadie planea traicionar a la persona que ama. Sus palabras eran suaves, pero al mismo tiempo pesadas, como si cada una de ellas le doliera profundamente. Pero todo cambió el día que Robert se acercó a mí. James sintió un nudo en el estómago al escuchar el nombre de Robert. No quería oírlo, no quería saber lo que había sucedido entre ellos, pero sabía que necesitaba escuchar la verdad, aunque la verdad le destrozara. Lo que ocurrió entre nosotros. Sophie dudó por un instante, como si estuviera buscando las palabras correctas. Fue solo un momento, una debilidad, algo que jamás debí. Pero cuando se acabó, cuando me di cuenta de lo que había hecho, no supe cómo mirar a los ojos a nadie, ni siquiera a ti. James la miraba fijamente, incapaz de apartar la mirada. Las palabras de Sophie lo golpeaban como una lluvia fría, pero también sentía algo extraño. ¿Qué había sido lo que realmente había ocurrido entre ellos? No estaba seguro de qué creer. No podía dejar de pensar que había más de lo que ella estaba diciendo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes?, dijo James, su voz firme, pero también quebrada. ¿Por qué esperar todo este tiempo para decirme la verdad? Sophie lo miró con los ojos llenos de arrepentimiento, porque temía perderte, porque no sabía cómo manejar lo que había hecho. No supe cómo empezar a explicarlo. Pensé que si lo ignoraba, tal vez desaparecería, que podríamos seguir adelante como si nada hubiera pasado. James sintió un dolor profundo en el pecho
Sentía la angustia de Sophie, pero también el vacío de saber que ella había tomado una decisión sin él, que su amor no había sido suficiente para evitar lo que sucedió. ¿Y ahora qué? James no podía dejar de preguntar. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo seguimos adelante después de todo lo que ha pasado? Sophie lo miró fijamente y por un momento James vio una chispa de esperanza en sus ojos. No sé si hay una respuesta, James, pero quiero intentarlo. Quiero que nos demos una oportunidad de sanar. No espero que me perdones de inmediato, pero al menos que podamos hablar, que podamos intentar entender lo que hemos perdido. James cerró los ojos por un momento. La incertidumbre lo invadió, pero no pudo evitar sentir un pequeño destello de algo más. Quizás era la esperanza, tal vez solo el miedo de quedarse solo, pero había algo en las palabras de Sophie que lo hizo cuestionarse si realmente podría seguir adelante sin ella. ¿Y Robert?, preguntó, aunque sabía que esa pregunta estaba pesando sobre ambos como una sombra oscura que nunca desaparecería. Sophie respiró hondo, como si temiera lo que James pudiera pensar. Robert y yo ya no tenemos nada. Lo que pasó no fue real, James. Solo fue un error que arruinó todo lo que construimos. James sintió un impulso de ira, pero se contuvo. Sabía que no quería volver a caer en la misma espiral de desconfianza. Entonces, ¿cómo sabemos que esto no va a pasar de nuevo? ¿Cómo puedo estar seguro de que no vas a romperme otra vez? Sophie lo miró a los ojos. Sus palabras eran serias y profundas. Porque te amo, James, y no voy a dejar que mis errores destruyan lo que hemos sido. Las palabras de Sophie flotaban en el aire, pero James no podía dejar de preguntarse si era suficiente, si realmente podría superar todo lo que había pasado. Y justo cuando pensaba que la conversación estaba llegando a su fin, Sophie soltó una última frase que lo dejó helado. Hay algo más que necesitas saber, algo que no te he contado. El aire se volvió pesado en la habitación. Las palabras de Sophie resonaron en la cabeza de James como un eco, rebotando una y otra vez, pero sin encontrar respuesta. Hay algo más que necesitas saber, dijo ella, y con esas palabras el mundo de James pareció tambalearse. Por un instante el tiempo se detuvo. James la observó, esperando a que ella hablara, pero Sophie permaneció en silencio, como si estuviera buscando el valor para continuar. Los segundos pasaban lentamente, como si cada uno fuera más largo que el anterior. James podía sentir su corazón acelerado, pero no sabía si debía acercarse o esperar. ¿Qué más? Fue todo lo que pudo decir, su voz tensa, como si ya supiera que lo que escucharía no sería fácil de asimilar. Sophie tomó una respiración profunda y se sentó en la silla frente a él. Sus manos temblaban ligeramente cuando las entrelazó sobre sus piernas, como si intentara encontrar una forma de calmarse. Cuando finalmente levantó la mirada, los ojos de Sophie brillaban con una mezcla de miedo y angustia. James nunca la había visto así, y eso lo hizo sentir aún más vulnerable.
antes de que antes de que todo esto comenzara, había algo que no te conté, algo que ocurrió mucho antes. La voz de Sophie se quebró ligeramente y James sintió un nudo en el estómago. Cuando nos conocimos, yo estaba en una relación. Era algo complicado y no estaba segura de lo que quería. Pero cuando te conocí a ti, todo cambió. Me enamoré de ti, James, y pensé que todo lo que había vivido antes había quedado atrás. James la miraba sin comprender del todo a dónde quería llegar. Entonces, ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso con...? Sophie levantó la mano pidiendo silencio y continuó. Lo que no te dije es que esa relación, la que tuve antes de conocerte, no terminó en buenos términos y aún había cosas sin resolver. James y Robert, él fue parte de eso. James frunció el ceño, confundido. Robert, ¿qué tiene que ver él con? Él fue el exnovio que nunca se fue. Interrumpió Sophie, sus palabras saliendo con urgencia. Estaba en mi vida de alguna forma, aún después de que yo te conocí. No era algo que quisiera que ocurriera, pero él seguía ahí, intentando regresar, y cuando las cosas con nosotros empezaron a complicarse, él aprovechó la oportunidad. James la miró fijamente, procesando lo que estaba diciendo. La rabia y el dolor lo invadieron al mismo tiempo. Entonces, ¿todo esto fue culpa de él también? La pregunta salió más áspera de lo que quería, y aunque sabía que no debía culpar a Robert por todo, el enojo lo estaba consumiendo. No, no es culpa de él, dijo Sophie rápidamente, levantándose de la silla, como si el solo hecho de mencionarlo la hiciera sentir más vulnerable. Yo tomé mis propias decisiones y son mis errores. Robert no tiene la culpa de lo que hice. Fue una debilidad mía, algo que dejé entrar en mi vida cuando debería haber cerrado la puerta. James cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. El dolor en su pecho era tan fuerte que sentía que no podría respirar, pero al mismo tiempo había algo en la sinceridad de Sophie que lo hacía querer creerla. ¿Acaso podía ser verdad lo que estaba diciendo? ¿Podía realmente creer que sus palabras no eran solo una forma de excusarse? Entonces, ¿qué esperas de mí ahora? La pregunta salió casi como un susurro, pero estaba llena de desesperación y dudas. ¿Qué quieres que haga con todo esto, Sophie? Sophie lo miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. No sé si merezco una segunda oportunidad, James, pero quiero intentarlo. Quiero que confíes en mí de nuevo, aunque sé que te he fallado. La tensión en el aire era palpable. James sentía el peso de las palabras de Sophie, pero aún no podía dejar de sentirse inseguro. La relación que habían tenido, todo lo que habían construido, ¿podía realmente volver a ser lo mismo después de todo lo que había ocurrido? ¿Y si no puedo perdonarte? Preguntó James, casi como un susurro, mirando al suelo. ¿Qué pasa si no puedo superar esto? Sophie se acercó a él y por primera vez
en toda la conversación, vio una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. No sé si puedes, James, pero lo que sí sé es que quiero intentarlo. No quiero que este sea el final para nosotros. James la observó, sintiendo el peso de sus palabras. Todo dentro de él gritaba que debía alejarse, que debía protegerse, pero algo en su interior no podía dejar de pensar en todo lo que habían vivido juntos. Los momentos felices, las risas, las promesas hechas. ¿Podía realmente dejarlo todo atrás? Lo que pasó con Robert. Comenzó James y su voz se quebró por un momento. No lo sé, Sophie. No sé si puedo seguir adelante con esto. Sophie lo miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. La tensión entre ellos era insoportable, como si ambos estuvieran esperando que el otro diera el siguiente paso. Pero antes de que pudieran decir algo más, algo en el aire cambió. Un sonido desde el pasillo los interrumpió, un golpeteo sordo en la puerta, y sin que pudieran prepararse, la voz de alguien desde fuera se escuchó, rompiendo el delicado equilibrio en el que se encontraban. El silencio en la habitación se hizo insoportable después de que la voz desde el pasillo resonara, interrumpiendo el tenso momento que James y Sophie compartían. Ambos se miraron, paralizados, sin saber cómo reaccionar. Sophie parecía a punto de hablar, pero James la detuvo con un gesto, como si ya supiera lo que iba a decir. ¿Quién es?, preguntó, tratando de sonar calmado, pero la ansiedad en su voz era palpable. Las preguntas se acumulaban en su mente, pero ninguna parecía tener una respuesta clara. La puerta se abrió lentamente y al entrar un hombre de complexión fuerte y mirada decidida apareció en el umbral. Era Robert. James lo reconoció inmediatamente, y aunque su presencia era la última cosa que quería ver en ese momento, algo en su mirada cambió en cuanto vio a Sophie. El ambiente se cargó de una tensión aún más densa. Lo siento por la interrupción, dijo Robert, mirando a ambos, pero sus ojos estaban fijos en Sophie. Solo necesitaba hablar. Sophie tragó saliva y dio un paso atrás, claramente incómoda. James, por otro lado, estaba a punto de explotar. ¿Qué demonios hacía Robert aquí? Después de todo lo que había pasado, ¿no era suficiente? Este es un mal momento para una charla, Robert, dijo James, tratando de mantener la calma, pero la ira comenzaba a burbujear en su interior. Robert lo miró de manera tranquila, casi con una sonrisa triste. Lo sé, pero hay algo que Sophie necesita saber, algo que no se ha dicho antes. Sophie se tensó, mirando a Robert, como si algo en su expresión la hiciera dudar de lo que estaba a punto de escuchar. James miró a Sophie, notando cómo su rostro se volvía pálido. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es? Sophie preguntó con voz temblorosa. ¿Qué más hay que decir? Robert dio un paso al frente, con una expresión seria. Lo que te dije antes, Sophie, no fue toda la verdad. Te mentí y sé que mereces saber todo.
El giro de la conversación se dio rápidamente. James observó en silencio, completamente absorbido en lo que Robert estaba a punto de revelar. Sophie estaba ahora completamente inmóvil, como si sus piernas no pudieran sostenerla. Robert respiró hondo antes de hablar de nuevo. Cuando te dije que todo había terminado entre nosotros, estaba ocultando la verdad. No era solo una relación pasada, Sophie. Estaba esperando que tú vinieras a mí, que volvieras a estar conmigo, porque hay algo que no sabías, algo que ninguno de ustedes sabía. La tensión aumentaba y por un momento la habitación pareció volverse más fría. Los tres estaban atrapados en una maraña de emociones y secretos. Sophie miró fijamente a Robert, esperando lo peor. ¿Qué estás diciendo?, James preguntó, incapaz de contener la intriga que le estaba devorando por dentro. Robert miró a Sophie con una mezcla de tristeza y algo más, algo que parecía arrepentimiento. Lo que no te dije, Sophie, es que nunca me fui de tu vida. No estaba esperando que regresaras, sino que tú siempre fuiste lo que yo necesité. Y tú nunca lo supiste. Sophie parpadeó como si no comprendiera lo que Robert estaba insinuando. James sintió un extraño alivio al ver la confusión de Sophie, como si estuviera en el mismo barco que él. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, Sophie preguntó, su voz baja, casi rota. Robert suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo, porque nunca quise perderte. Pero sabía que, si te lo decía, te perdería de todos modos. Por un momento, nadie habló. El aire estaba cargado de una tensión emocional tan densa que se podía cortar con un cuchillo. James observaba a Sophie, esperando ver alguna señal de lo que pensaba, pero su rostro estaba completamente impasible. ¿Qué haría ahora? Sophie finalmente rompió el silencio y sus palabras fueron un susurro, como si temiera que alguien las escuchara. Lo siento, Robert, pero ya no hay nada entre nosotros. Estoy aquí con James y no tengo lugar para tus secretos. James, sintiendo una mezcla de alivio y desconcierto, asintió lentamente, pero algo no cuadraba. ¿Qué había cambiado en todo esto? Había algo en las palabras de Robert, algo que no podía dejar de rondar en su cabeza. Antes de que pudiera procesar más, Sophie se acercó a él, tomando su mano con firmeza. James, todo esto no lo entiendes, pero yo estoy aquí ahora. Con él no hay futuro, solo tú. La declaración de Sophie fue como una explosión en su mente, pero no de rabia, más bien era una revelación. Todo lo que había pasado, todas las decisiones, el dolor, los secretos, todo se desvaneció cuando la miró a los ojos. Lo que había ocurrido, lo que quedaba entre ellos, ya no era importante. Lo que importaba era lo que estaban dispuestos a construir a partir de ese momento. La verdad, finalmente, estaba en el aire. Robert, viendo lo que ocurría, hizo un paso atrás y se alejó sin una palabra.
solo con la mirada llena de entendimiento. Había llegado a su fin y justo cuando parecía que todo había quedado claro, Sophie miró a James y sonrió. A veces las personas tienen que irse para que puedas ver lo que realmente importa. La puerta se cerró suavemente detrás de Robert, dejando a los dos solos, pero con una sensación extraña de una página nueva que se escribía sin saber realmente lo que depararía el futuro, pero con la certeza de que juntos podrían enfrentarlo.